Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos en la cuenta granja en lugar de la cuenta principal y es que pues voy a daros una serie de consejos y explicaros cómo es que hago yo fuertes con 16 cuentas granjas porque sí, 16 cuentas granjas en tan solo un fuerte, así que pues bueno, aquí voy a explicaroslo un poquito, pero antes de nada, antes de comenzar el vídeo, quería dar las gracias y mandar un saludo a Dracul, que es el primer miembro del canal, así que pues quería darle pues muchas gracias y mandarle un saludito a los miembros que se vayan uniendo al canal. Os intentaré ir mandando un saludo ya sea al principio o al final del vídeo e intentaré meteros y editar un poquito el final del vídeo para añadiros allí. Así que nada, muchas gracias Dracul y bueno, bienvenido a ser el primer miembro del canal. Y bueno, ahora ya sí vamos a comenzar. En este vídeo os voy a explicar cómo es que hago yo fuertes con varias cuentas granja. Ahora mismo hoy no he podido porque no he tenido mucho tiempo, pero bueno, normalmente hago pues fuertes con 4 cuentas granjas y uno las 16 cuentas granjas. Tiro 4 fuertes al mismo tiempo y después pues uno todas. Os quería dar una serie de consejos a la hora de posicionar las cuentas granja en el mapa para que no tardéis mucho en mandar a reforzar a los fuertes. Yo las cuentas granja en las que estoy pues haciendo las congregaciones, digamos, los rallies, las tengo más centradas y juntas todas ellas que lo que sería con el resto de las granjas. Si a lo mejor solo tenéis 4, 5, 6 granjas, las podéis poner aquí todas juntas. Si ya tenéis pues alguna cuenta granja más, os recomiendo que pongáis las cuentas con las que tiráis el rally en el centro y luego ya después pongáis las cuentas granjas pues alrededor de estas un poquito más separadas para que sea más fácil luego a la hora de encontrar los recursos. Este grupito de aquí de 4 sería uno de mis cuentas granjas, estas serían otras y estas 4 de por aquí serían las otras que serían las mías y bueno, así más o menos en la posición central tengo las cuentas granja con las que tiro los rallies. Luego, ¿qué hago yo después para que sea pues más fácil hacer las cuentas granja? Hacer los fuertes en las cuentas granja. Lo que suelo hacer pues es mandar los fuertes a los que voy a ir, les suelo mandar o bien en el chat aquí o bien en un chat que he creado un grupo con las 4 cuentas granja en las que estoy tirando y las mando aquí pues un registro para saber cuáles son los fuertes en los que voy haciendo. Me resulta más cómodo mandarles en en el chat de la alianza, más que nada porque pues puedo ver las coordenadas de los fuertes a los que estoy mandando. Por ejemplo, yo utilizaría estos fuertes por aquí, este que tan solo le quedan 7 horas, eh, le mandaría pues en lo que sería la cuenta principal, perdón, en el chat de la alianza y mandaría aquí lo que serían pues 4 fuertes a los que voy a hacer y lo estaría mandando de esta manera. Así luego, a la hora de ir cambiando de cuenta en cuenta, me resulta muchísimo más rápido seleccionar simplemente las coordenadas en el chat en lugar de tener que estar buscándolas. Así que pues así es como puedo hacer yo fuertes en tan solo 10 minutos en las cuentas granja, ¿vale? Aquí vamos a empezar ya a congregar. Yo lo que suelo también hacer en congregar es ponerles a 10 minutos, pero antes de nada, otra de las cosas que os va a ser súper útiles es que tengáis aquí guardados en la primera de todas las marchas que vais a utilizar. Si utilizáis pocas marchas, esto no os va a ser pocas granjas, no os va a ser muy necesario porque no vais a tener muchas marchas en un mismo rally y probablemente no se os llenen las congregaciones. Pero yo que estoy metiendo 16 cuentas granjas, he tenido que pues definir la capacidad de cada una de las marchas en los rallies que voy mandando para pues tener el mismo nivel de trofeo en todas las cuentas granja y no que unas cuentas granjas me roben lo que sería los recursos que podría estar ganando en las otras. Esta cuenta granja sí que tiene el nivel del castillo al 25, pero en las siguientes cuentas granja no lo tengo al nivel 25 porque pues son bastantes gemas o bastantes fuertes y pues solo lo hago cuando realmente tengo tiempo. Así que nada, voy a pasar ahora a seguiros explicando un poquito los comandantes y demás mientras vamos haciendo un rally en todas las cuentas granja para que lo veáis. Voy a poneros también por aquí abajo en la esquinita la otra cuenta granja en la que lo estoy haciendo. Estoy utilizando el ordenador en una y el móvil en otra para poder hacerlo al mismo tiempo, pero como veis, si echamos un vistazo, tengo todos los personajes en la misma cuenta de Gmail, con lo cual, pues solo de esta manera puedo acceder al mismo tiempo a 2 cuentas granja al mismo tiempo. Así que nada, vamos a comenzar y así veis un poquito cómo es que hago yo
pues los rallies al mismo tiempo. Como digo, los selecciono a 10 minutos, utilizo el que ya tengo guardado y también selecciono las tropas. Normalmente en la primera tengo arqueros porque tengo ISG y tengo el equipamiento hecho para arqueros, pero en todas las demás utilizo caballería para que sea un poquito más rápido. Así que nada, vamos a empezar y vamos a ir cambiando pues a hacer como hago yo pues los fuertes en las cuentas granja. Estaréis viendo que ahora mismo ya estoy empezando a mandar en lo que sería la segunda cuenta granja. Como digo, selecciono 10 minutos, aquí pongo caballería y aquí pues ya voy mandando a las selecciones de marchas que tengo pues previamente guardadas. Aquí en cuanto termino de mandar ya en una cuenta granja, pues normalmente ya me ha cargado, ya sea en el ordenador o en el móvil, ya me ha cargado pues para que esté mandando a la siguiente cuenta granja, con lo cual no tengo ningún problema ni ninguna espera a la hora de hacer pues fuertes, ni de así me evito todas las pantallas de carga y puedo mandar y pues hacer pues muchas fuertes en mucho menos tiempo porque me ahorro pues el tener que hacer todas las pantallas de carga. Aquí me ha desincronizado un poquito Farmer, que me ha escrito en el chat y pues me ha tocado abrir el chat, pero bueno, no hay ningún problema. Normalmente me suelen sobrar, uniendo las 16 cuentas granja, me suelen sobrar como unos 2 minutos. Si salen verificaciones igual vamos un poquito más justos de tiempo, pero normalmente me suele sobrar tiempo. Si veis un poquito de retraso en la pantalla de la segunda pantalla de abajo, es por temas de la grabación. Normalmente pues iréis que pues estoy dando fuertes y cuando ya pues termino de mandar las 4 marchas, que como estáis viendo tengo absolutamente todas guardadas y con toda la misma capacidad, todavía me quedaría hacer unos retoquitos de meterles velocidad de marcha y demás, pero bueno, estando en el reino normal eso no me importa tampoco demasiado porque pues bueno, normalmente puedo mandar la misma marcha varias veces, no se me muere para nada en las marchas, entonces pues no tengo problemas para recargar las marchas. En el KVK sí que quiero meter eso de la velocidad de marcha, pero que lo dejaré pues quizás para optimizarlo un poquito con todos vosotros en algún directo, porque quiero empezar a hacer directos pues bastante pronto. Estoy intentando terminar de configurar todas las cosas en los ratitos que voy sacando, pues para empezar cuanto antes a hacer pues directos y estar con todos vosotros un rato pues por las tardes. También podéis dejarme en los comentarios a qué hora os viene mejor los directos, aunque tengo pensado pues hacer una serie de encuestas para que me digáis a qué hora os gustaría, os vendría mejor hacer los directos. Y nada, sí que sé que muchos pues sois de Latinoamérica y otros sois de España, por eso quiero ver a qué hora os viene un poquito mejor a la mayoría para sincronizar un poquito la hora para todos. Aquí como estáis viendo, pues estoy mandando bastante rápido las cuentas granja, no estoy teniendo muchos problemas, a pesar de que ya me han saltado pues 2 verificaciones, tampoco suelo tardar mucho en hacer las verificaciones, la verdad, se tarda bastante poquito y como veis, para abrir los rallies o las congregaciones bastante más rápido, la pestaña de alianza, tengo puesto pues la tecla de abrir la alianza y la tecla de escape, que la tecla de escape está fija, pero la tecla de la alianza no, tengo pues esa tecla bastante junto y así pues me ahorra bastante tiempo tanto a la hora de cambiar de cuenta como a la hora pues de estar abriendo la alianza. En el móvil eso no se puede hacer, con lo cual pues tengo ahí un poquito más de desventaja, pero pues lo mando bastante rápido también en el móvil, así que no tengo ningún problema en ninguna de las cuentas granja. Ahora ya después vamos a llegar pues a 4 cuentas granja que están un poquito peor, digamos, porque he tenido la mala suerte de que ha habido pues alguien que se ha vuelto pícaro, digamos, y pues ha querido molestar un poquito a los que estamos en el reino y me ha cereado pues 4 cuentas granja. No sé muy bien qué ha pasado aquí. Me he saltado una. Pero bueno, me han cereado 4 cuentas granja y me ha matado como unas 1000 tropas, 1 millón de tropas en cada una de las granjas, lo cual me está perjudicando un poquito a la hora de hacerlos fuertes, ya que no me sirven pues lo que tenía guardado porque pues no tengo ahora tropas, he hecho un poquito de tropas, lo que he ido pudiendo, pero no he podido hacer tampoco demasiadas porque no quiero gastar ni muchos aceleradores ni muchos recursos antes del KVK para poder tener la mayor cantidad de recursos para pelear en mi cuenta principal. Como estáis viendo, todavía nos están sobrando pues bastantes. Otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo. Nos están sobrando pues unos 5 minutos por ahora y bueno, solo faltan por unir
4 cuentas granja. Y ahora, como digo, esta cuenta en la que ya estáis viendo ahora mismo en la pantalla principal, que tiene 16 millones de poder, me la han cereado hace muy poquito. He tenido 1 millón de muertos en esta cuenta granja, entonces tengo bastantes menos tropas, de ahí que veáis que la capacidad pues no es exactamente la misma. Entonces, pues bueno, más o menos me estoy intentando adaptar a lo que como estoy pudiendo, la verdad, para que pues seguir consiguiendo la misma cantidad de cofres. Ahora veréis un poquito los cofres que consigo, que son, os lo adelanto un poquito, son 40 cofres en cada rally y en cada cuenta granja, con lo cual en total son bastantes cofres, que podríamos echar la cuenta bastante fácil, pero más o menos os puedo decir que me estoy sacando unos 200 millones de recursos. Un pequeño fallo aquí, se me ha olvidado. Es que como no tengo los presets aquí guardados, pues tarda un poquito más, pero bueno, se me ha olvidado la capacidad, pero bueno, no hay mucho problema. Voy a decir, bueno, ya está. Aquí en este suelo mandar 70.000 y luego ya, porque como no tengo muchas, no me da tiempo a mandar demasiado más. Pero bueno, se me ha olvidado un poquito lo que estaba diciendo porque me he terminado de despistar. Pero bueno, como digo, estoy consiguiendo 40 cofres de nivel 2 en cada una de las granjas, y también pues estoy haciendo 4 rallies al mismo tiempo, con lo cual pues son 160 cofres en cada una de las granjas, y por 16 son muchísimos recursos, que son pues lo que os he dicho, de 200 millones de recursos casi al día por hacer fuertes en las cuentas granja. Solo lo intento hacer para los días en los que tengo más tiempo. Creo que va a tener un problema aquí, que me parece que me han dado T3 en otra, pero bueno. Normalmente sí que me dan cofres en todas, los 40 millones de recursos, los 40 cofres en cada una, y no hay mucho problema. Normalmente esto es lo que hago, se tarda bastante poco. En 10 minutos o un poco menos termino pues lo que sería hacer fuertes en todas las granjas. Esto pues porque estoy tardando un poquito más y me tiene un poquito fallitos por la grabación y demás, los nervios, lo que sea. Pero normalmente me suelen sobrar entre 2-3 minutos una vez que termino. Como lo estáis viendo, aquí me están sobrando ya bastantes minutos. Por eso es que me estoy planteando la idea de subir un poquito el número de cuentas granja y llegar a 20 para tener la máxima producción, digamos, porque así que sí que estoy ahora mismo perdiendo un poquito de recursos, y en cuanto al tiempo, porque me sobra pues un poquito de tiempo a la hora de mandar. Si tuviese bien todas las cuentas granja y no me las hubiesen cereado, pues normalmente pues me sobra un poquito más de tiempo, pero bueno, si estáis viendo ahora mismo en la esquina de abajo, estáis viendo que me sobra pues 1 minuto 24, 1 minuto 44, 2 minutos y 2 segundos. Vamos a mandar ahora la última marcha y nos sobraron pues 2 minutos. Ahora en la pantalla principal lo estaréis viendo. Voy a quitar ya la otra cuenta de abajo. Estaréis viendo que pues me han sobrado como unos 1 minuto mínimo, casi 2 minutos en cada una de las granjas, con lo cual pues bueno, son como unos 10 minutos, el minuto en lo que más o menos buscas los 4 fuertes, y entre que mandas y demás, que son 9 minutos, se sobran 2, son 7 y 1, 8, y luego lo que te vuelven las marchas a la ciudad, quizás son 2 minutos, entonces pues 2-3 minutos en unos 10, quizás 11 minutos o incluso menos. Están hechos los 4 fuertes en todas las cuentas granja, y pues aquí no creo que sí se pueden ver en esta cuenta granja. Tengo pues lo que sería lo que nos dan de recompensas cada fuerte. Como digo, me dan trofeos de nivel 2 por hacer más o menos el mismo porcentaje en toda la cuenta granja, y me están dando 40 cofres de recursos, que si lo multiplico por 4 son 160 y por 16 son muchísimo más. Son, creo que, si no me equivoco, son 2048, si no me equivoco, 10, 160 por 16, son 2500, 2500, 2560 cofres, lo cual está bastante bien. Además, me están dando estas botellitas desde aquí de AP y me están dando más libros de convenio para seguir aumentando la capacidad. Puedo hacer también los fuertes en lo que sería el KVK, con lo cual allí consigo muchísimo más recursos y me vienen pues bastante bien. Por eso es que conseguir estas botellitas de puntos de AP me viene muy bien para lo que sería el KVK, gastarlo
en pues hacer fuertes de nivel 12, de nivel 13 y he llegado a hacer hasta en la cuenta principal que ya tiene toda la, bueno, granja principal, mejor dicho, que ya tiene pues la capacidad del rally al máximo, pues he llegado a hacer pues lo que serían los fuertes de nivel 14. En todos los cofres, en todos los fuertes me dan 40 o 42 cofres, no me dan nunca menos y pues la verdad es que si hago fuertes de nivel 5 están muy muy bien. Cuando hacía fuertes de nivel 4 me daban solo 32 o a veces incluso 30, entonces rentaba un poquito menos, pero ahora que puedo hacer fuertes de nivel 5 se nota muchísimo y me dan pues muchísimos recursos en muy poco tiempo. Habéis visto un poquito las marchas que he estado utilizando. Eh, Estoy utilizando en la cuenta, en la primera granja, habéis visto que estaba utilizando la del Zelda con ISG, porque la tengo un poquito más enfocada a arqueros. En esta cuenta de por aquí estoy utilizando pues lo que sería Edelfelda con Jisun Sin, ya que estoy intentando subir a Jisun Sin en absolutamente todas las cuentas granja y también me gustaría subir a Heraclio para pues tener una guarnición potente. Entonces Jason Sim me va muy muy bien al estar maxeado por llevar tropas mixtas, que con Edelfelda va muy bien también. Me está funcionando bastante bien al hacer los fuertes bárbaros. Quizás seguramente que hay pues mejores comandantes, pero bueno, como quiero hacer comandantes de guarnición, me va bastante bien Jason Sim, la verdad. Eh, el equipamiento que estoy utilizando en esta cuenta granja es bastante pochito. La verdad es un poquito enfocado a caballería, meter un poquito también de movilidad, para aquí que me dé pues ataque, me dé la mayor cantidad de bonificaciones. Este me da un 3 de velocidad de marcha, este también me da otro 3 más los extras me dan 4 en total 8. Esto se enfoca mucho a la caballería y tengo puesto pues aquí este pues atributo para que me dé más daño a los bárbaros. Más o menos en todas las cuentas granjas tengo el mismo equipamiento, menos en la cuenta principal, perdón, otra vez, granja principal que tengo un poquito de mejor equipamiento. En cuanto a los armamentos, si les queréis ver un poquito, me da un poquito igual cuál esté haciendo, ya sea cuña, ya sea pues cuadro hueco, porque, o incluso en arco, porque lo único que estoy intentando buscar es bonificaciones de daño a los bárbaros, a los fuertes, para matarles la mayor rápido posible y ahorrarme la mayor cantidad de tiempo, o incluso pues que tengan también mucha reducción de daño versus bárbaros para que reduzca un poquito la cantidad de heridos del hospital, que ahora os voy a enseñar, ahora que ya está el reporte más reciente, cuántos heridos manda al hospital por cada cuenta granja, que son muy, muy poquitos, la verdad, son bastantes, bastantes pocos. Ahora os lo enseño. Y bueno, como estaréis viendo aquí, pues tengo un 23% de lo que sería bonificaciones en cuanto a a los bárbaros. Y básicamente esto es todo en todas las cuentas granja, incluso en la primera granja, si queréis ahora al final podemos volver, es mucho, mucho, mucho mejor. No os lo quiero enseñar en todas por no perder demasiado tiempo, pero bueno, vamos a un poquito a los reportes en la cuenta principal, perdón, granja principal, que tiene mucha más capacidad. Estoy mandando al hospital más o menos 58 por cada granja porque ahora mismo no lo puedo tener al tope. Me manda absolutamente la misma cantidad en todas las marchas y una curiosidad es que pues si mando diferentes niveles de tropa, me manda al hospital de todos los tipos de tropa, con lo cual esto es lo que hace que aumente muchísimo. Es algo que no tiene sentido, ya que ya sea que mande 16, me están mandando absolutamente todas al hospital, o 17 y me mandan todas al hospital, cosa que no tiene sentido. No sé por qué hacen esto, la verdad. Estoy investigando un poquito acerca de los bárbaros, pero por ejemplo aquí, esta cuenta granja que tiene la mitad y la mitad de cada, me está mandando pues 46 y 48 y 46 y 47 y esta me mandaría en total 58 y esto me infla un poquito la factura. Pero bueno, ahora en cuanto consiga recuperar las tropas que me han cereado, pues volveré a mandar muchas menos. Y bueno, si mandase pues solo y llenase el fuerte entero, tendría muchos menos heridos en lo que sería el reporte, que parece que son muchos, pero en realidad son bastantes pocos comparado pues con los recursos que me están dando. En esta pues también tiene pues heridos bastante similares. Esta tiene pues unos pocos menos heridos. No sé si es porque utilizo a Jisun Sin, la verdad. No lo sé muy bien, pero sí que pues me van dando pues menos heridos. En vez de 58 son 51 y he quitado pues esta tiene menos variedad de tropas, son todas del mismo nivel,
con lo cual pues se nota menos que el número de heridos es bastante menor. Este, como es el que tiene peor capacidad de rally, pues se nota que el número de heridos es más alto y pues bueno, eso hace que se descompense un poquito la curación, pero bueno, más o menos está bastante bien la cantidad de heridos por los recursos que consigo. Aquí no sé si tendría ya curado el hospital de ayer, sí, sí que está curado del último fuerte, así que esto os podéis hacer una idea de más o menos lo que consigo. Esto va al hospital y en cada cuenta granja irían pues 160 cofres. Les voy a abrir, pero no me gusta mucho porque suelo ahorrarles todos. Pero bueno, aquí podéis estar viendo la cantidad de recursos que consigo más o menos en cada cuenta granja en 10 minutos, lo cual está pues bastante bien. Lo voy a dejar por aquí para que no se enrolle mucho más el vídeo. Así que nada, espero que os haya resultado entretenido el vídeo, que os haya gustado y que conozcáis un poquito más cómo hago yo los fuertes bárbaros en las cuentas granja y me llevo tan solo 10 minutos. Sí que sé que el vídeo está durando pues unos 20 minutos, pero es que me estoy llevando un poquito más en explicarlo y para que lo podáis entender lo mejor posible. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.